Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes, gracias por estar aquí, os agradecemos la presencia que es tan importante para que estos eventos pues tengan su pozo y tengan su relevancia. Yo sin más le voy a dar palabra a nuestro anfitrión, por favor Paco Francisco Bañó, que nos recibe en su casa para que nos dé la bienvenida. Muy bien, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a esta mesa gastrocultural que se integra dentro del programa andaluz de cultura gastronómica, coordinado por mi buen amigo Fernando Huidobro, que fue durante muchos años también mi presidente en la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo. Hoy, el Consejo Social de la Universidad de Jaén se enorgullece de albergar en su sede un evento de una extraordinaria relevancia, tanto por el fondo como por la categoría profesional y humana de los intervinientes. Se va a hablar de la necesaria relación entre la gastronomía y la cultura y el productivo diálogo que entre ambas debe seguir entablándose. ¿Qué mejor lugar que en el que nos encontramos para hacerlo? El Consejo Social de la Universidad de Jaén, como órgano en el que participan todos los colectivos que conforman nuestra sociedad y que ejerce la labor de interrelacionar la misma con la universidad, tenía la obligación moral de apoyar la celebración de esta mesa, por muchos motivos. Pero el fundamental es que ha sido la gastronomía uno de los motores críticos del cambio y la transformación de nuestra provincia en estos últimos 20 años. La pujanza que muestra hoy Jaén en el campo de la producción de alimentos de extrema calidad y en donde el aceite de oliva virgen extra ocupa un lugar de privilegio, el redescubrimiento y sublimación de sus viejos recetarios y ancestrales composiciones culinarias, el nacimiento de una industria enológica que avanza con cautela pero con mucha ilusión, pero sobre todo la irrupción de grandes cocineros muy bien formados que han cubierto la provincia de estupendos restaurantes singulares, hacen que en estos momentos Jaén ocupe la capitalidad andaluza de la gastronomía. Dentro de este campo, ningún otro territorio andaluz ha evolucionado tanto y tan exitosamente como nosotros en estas últimas 2 décadas. Disfrutemos, pues, de este momento dulce y también picante, como un buen aceite de oliva virgen extra, que ahora vivimos. Sean mis últimas palabras de agradecimiento a los miembros de esta mesa redonda por llevar a cabo un trabajo netamente universitario también. Indagar, explorar, estudiar, ensayar dentro del amplísimo campo de la gastronomía. Pero sobre todo por universalizar, transferir y poner a disposición de todos los jienenses este enorme bagaje de conocimiento y experiencia que atesoran sobre la materia. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y que ustedes lo disfruten. Bueno, después de la bienvenida me voy a permitir explicaros un poquito y brevemente, antes de dar paso a la mesa, en qué consiste el Programa Andaluz de Cultura Gastronómica. Seré breve y lo prometo, y prometo cumplirlo. La iniciativa del programa es una iniciativa de la Secretaría General para la Cultura, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Ellos me hacen el encargo de poner en marcha este programa, idearlo y tratar de que funcione, de que sea un atractivo más para la provincia de Jaén y para Andalucía. Para ello se busca, hoy nos acompaña aquí el delegado precisamente de la Consejería, que tomó esta iniciativa y que nos apoya y que la lleva adelante con todo el interés. A raíz de eso se buscó el apoyo económico-financiero necesario y fundamental que nos lo proporcionó la Fundación Unicaja, cuya representante también se sienta hoy en esta mesa. También la Fundación del Olivar y también nos acompaña el Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz. Con todo ello conformamos el programa y lo pusimos en marcha en junio aquí y estas son las actividades que estamos llevando a cabo dentro de ese programa y que esperamos que sean exitosas. ¿Cuál es el objeto y objetivo de este programa? Pues muy simple, 2 palabras: gastronomía y cultura, cultura y gastronomía.
unir estos dos conceptos y llevar a la cabeza de todos vosotros y de todos los andaluces que estos dos conceptos van íntimamente unidos y que lo irán siempre de ahora en adelante y que no tiene salida ni derivación en lo que estos dos conceptos se separen. La gastrocultura, como le hemos dado en llamar a esta simbiosis de las dos palabras, tiene relevancia en nuestra sociedad y la seguirá teniendo porque ha venido para quedarse. Esto no es una moda pasajera, sino algo de muchísimo más calado y de muchísimo más recorrido. Ese es nuestro objetivo y la finalidad directa del programa. ¿Qué defiende el programa también? Lo que defiende el programa es que la gastronomía es un hecho cultural, es un indudable hecho cultural, no solamente histórico, sino actualmente. Tan hecho cultural es la gastronomía y es la cultura gastronómica como la cultura en sí, en general. Nosotros decimos y venimos diciendo y defendiendo, por ejemplo, pues toda la obra artística de alguien tan importante en Andalucía como Picasso. Una persona artista que ha llamado la atención, en la que nos volcamos, el Museo Picasso, los 50 aniversarios, etcétera, etcétera, porque defendemos desde la cultura, defendemos la obra artística como un hecho cultural indudable, nadie lo duda. Bueno, pues tan importante, o mejor dicho, no tan importante, no, tan hecho cultural como lo es una obra artística o una obra de Picasso, nosotros entendemos que tan hecho cultural es ese como es un gazpacho. Así de claro, es decir, el gazpacho es un hecho cultural indudable andaluz que la identifica, que nos dice cómo somos, que cuenta cómo somos aquí y en el extranjero, y a todo el que viene a visitarnos dice más de nosotros muchas veces que es una obra artística o puramente artística. Esto es lo que defendemos desde el programa andaluz de cultura gastronómica. Y por eso nuestro eslogan dice: Andalucía come cultura. Y por mi parte no tengo más que hablar, solo daros paso y presentar a las personas que hoy nos acompañan. Empezaremos por aquí, por mi izquierda más cercano, Jorge Guitián, historiador del arte, amigo desde hace mucho tiempo, escribidor de gastronomía, entendido de gastronomía, y una persona que tiene una enorme relación con esto de lo que estamos hablando hoy, porque él está haciendo una labor muy similar a la que este programa pretende en su tierra, que es Galicia, y también en Asturias. Y de hecho, dentro de unos días, de un par de semanas, haremos una presentación conjunta en Asturias dentro del Congreso Gastroyar. Y allí nos veremos y hablaremos también de lo mismo. A su izquierda, muchas gracias, y os pido un aplauso para él. A su izquierda tenemos a José María Icega, director general del Basque Culinary Center, una persona tan versada en el mundo de la gastronomía, que puso en marcha desde el principio esa maravillosa institución que es el Basque, cuyo prestigio mundial es indudable, se ha convertido en una de las escuelas más importantes del mundo en formación, investigación, etcétera, etcétera, y comunicación gastronómica, y por lo tanto con un bagaje, no sé cuántos años hace ya que fundasteis el Basque, pero ya tiene que hacer unos cuantos, ¿no? Sí, 14. Pues 14 años de recorrido exitoso y mundialmente conocido. Muchas gracias por estar aquí y os pido un aplauso. Ana Vega, nuestra siguiente ponente en esta charla, es una historiadora gastronómica en su más puro sentido, porque se dedica a bucear, a investigar, a conocer, a saber todo lo que en nuestra historia gastronómica respecto de recetas, de cocina, de recetarios, de libros, en fin, una incansable investigadora y estudiosa, Premio Nacional de Gastronomía, que no es nada poco, y que hoy nos acompaña para hacer y dar su punto de vista en este enfoque cultural de la gastronomía. Gracias por estar aquí, Ana. Y por último, Josep Roca, Pitu para los amigos, así que yo lo llamaré Pitu porque me tengo por amigo suyo.
No hace falta presentación, como se dice habitualmente, declarado por muchas personas e instituciones como el mejor superhéroe del mundo, cosa que ya lo dice todo. Pero a mí lo que me gusta destacar de él es esa cabeza tan extraordinariamente bien amueblada que tiene, ese acervo cultural que él atesora y esa capacidad oratoria que es algo bueno y que ustedes comprobarán cuando ahora lo oigan. Así que muchas gracias, Pitu, y el siguiente paso. A partir de aquí, tiene usted la palabra, yo me siento allí, haré un poquito de pasmarote y tú tiras para adelante. Gracias. Hola. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Pues muchas gracias, Fernando, muchas gracias a los responsables de este programa andaluz de cultura gastronómica y felicidades, porque creo que es un programa pionero en este ámbito y un programa muy necesario. Y muchas gracias por la parte que me toca, por permitirnos llevar a cabo este debate aquí en Jaén, que bueno, yo es una de las ciudades que considero una de las grandes, pequeñas ciudades de la gastronomía española. Eso te oye bien. Una ciudad con la que siento mucha afinidad, aunque estoy a 900 kilómetros de casa, tiene el mismo tamaño que Santiago de Compostela, tiene una ubicación periférica dentro de la península como la ciudad en la que vivo, y por eso me parece especialmente interesante traer el debate aquí, ¿no? O sea, sacarlo de los lugares más habituales y traerlo a una ciudad como esta. Y estoy particularmente feliz de ver que estamos más de 100 personas en este momento, un día laborable, sentados aquí para hablar, para debatir, para reflexionar alrededor de la gastronomía y de la cultura. Así que muchas gracias antes de nada y enhorabuena. Y bueno, como no le quiero robar demasiado tiempo a los ponentes, que realmente tienen mucho que decir en este tema, simplemente me van a permitir un par de reflexiones alrededor de la relación de la gastronomía y la cultura, porque creo que quizás porque son algo omnipresente en nuestro día a día, solemos pasarle por encima, darlo por sentado, darlo por supuesto, no reflexionar demasiado sobre ellas y sobre su relación con nuestra vida. Y sin embargo, si nos detenemos por unos segundos a pensarlo, nos damos cuenta de que son una constante en nuestra vida, en nuestra actividad cotidiana, da igual dónde vivamos, da igual a qué nos dediquemos. La gastronomía está ahí y de su mano la cultura también. De hecho, bueno, como seres vivos que somos, estamos sujetos a una serie de necesidades fisiológicas, respirar, dormir, etc. Pero solo dos de estas necesidades fisiológicas las hemos culturizado. Son además las dos necesidades que creo que más nos definen, ¿no? Las necesidades de pervivir como sociedad, como cultura y también como individuos, la sexualidad y la alimentación. Son las dos necesidades fisiológicas que hemos ido cargando de contenidos a lo largo de la historia, que hemos ritualizado. Construimos nuestras relaciones, nuestro día a día, nuestro concepto de familia, de relaciones personales alrededor de una o de la otra. Desde el trabajo, como digo, a la familia, como digo, a las relaciones afectivas, personales, laborales, etcétera, etcétera. Todo está de alguna manera ligado a estas dos necesidades que hemos convertido en algo especial, en algo definitorio. Hoy nos centramos en el hecho de la alimentación y en cómo a lo largo de los siglos la hemos ido cargando de connotaciones, de significados que, insisto, están ahí, aunque en el día a día no seamos conscientes. Pensemos, por poner simplemente un ejemplo, que hace más de 2000 años los romanos dividían el mundo entre los pueblos cultos, los pueblos desarrollados, que eran aquellos que tenían en su alimentación el trigo, el aceite de oliva y el vino, y el resto del mundo, que eran los bárbaros, que eran los que se alimentaban de otra manera. Ya desde aquel momento, y probablemente desde mucho antes, pero por no hacer aquí una lección de historia antigua, que no estamos aquí para eso, ni soy la persona adecuada, ya desde ese momento la alimentación define nuestra relación entre nosotros y respecto a los demás. Y a partir de ahí no hemos hecho más que seguir cargándola de contenidos, de significados, también de un valor no solo cultural, sino también económico, de vertebración social, perdón, y sigue ahí.
sigue ahí como estaba hace 2000 años, probablemente como estaba hace 10 o 12.000 años. Lo que pasa que como es algo que tendemos a asociar o bien con la cotidianidad o bien con los momentos de ocio, parece que le restamos protagonismo respecto a otras manifestaciones culturales, como pueden ser las bellas artes, las artes escénicas, etcétera, etcétera. Pero como muy bien decía Fernando, si nos paramos a pensar, una de las manifestaciones que más nos definen como culturas, como pueblos, como sociedades, es nuestra forma de relacionarnos con la alimentación, es decir, la gastronomía, el gran contenedor cultural en el que hemos convertido nuestra alimentación, ¿no? Esa forma de transportar mensajes hacia los demás es nuestra manera de celebrar un éxito, un ascenso laboral, una primera cita con una pareja, un aniversario de alguien querido. Todo al final acaba girando alrededor de la gastronomía, ¿no? Y con esta mesa lo que queremos es reflexionar sobre esta realidad desde distintos puntos de vista, que al final tienen mucho que ver con cómo se trasladan estas realidades a la sociedad. Cómo conseguimos que esta realidad cotidiana, tantas veces un poco dejada en segundo plano, vaya ganando cada vez una mayor carta de naturaleza o una mayor relevancia. Lo vamos a hacer, como digo, desde tres facetas que yo considero que son tres facetas de la comunicación, como son la divulgación gastronómica en el caso de Ana, historiadora. A mí me gusta pensar en ella como rescatadora de historias gastronómicas y transportadora de esas realidades hacia un público, no es un público profesional, público especializado, el ámbito académico, el ámbito formativo a través de José Mari, y el ámbito de la relación, por un lado, con el mundo del vino y por el otro lado con el cliente, con esa persona que se pone en manos de otros para disfrutar de un momento de felicidad, de evasión, de ocio. Al final, en última instancia, también alrededor de la gastronomía, como tendremos ocasión de charlar con Pitu. Y como les decía, no les quiero quitar más tiempo a los ponentes, que estoy convencido de que tienen muchas cosas y muy interesantes que contarnos. Y les voy a ir planteando simplemente 2, 3 temas para que a partir de ellos podamos abrir un debate. Sí os pediré que no tengáis problema en ir interviniendo más allá de los turnos que vayamos marcando, que intentemos convertir esto en una conversación lo más distendida posible. Pero bueno, como tenemos que empezar de alguna manera, vamos a poner un primer tema encima de la mesa, que es una cuestión que me parece básica afrontar a día de hoy, ¿no? Que es que cada vez tenemos acceso a más información también en el ámbito gastronómico, pero quizás con este exceso de información o con esta mayor exposición a la información hemos ido derivando hacia una cierta inmediatez, más hacia lo audiovisual, hacia los mensajes breves, concisos, que nos pasan por delante muchas veces a través de pantallas y en unos minutos los olvidamos. Y quizás en esto hemos ido perdiendo un cierto espacio para la reflexión, para el pozo, para el debate un poco más pausado. El primer tema que os quiero plantear es si es posible comunicar de otra manera en este contexto en el que nos movemos, o si es necesario hacerlo. Quizás es necesario cambiar de paradigma y asumir que la comunicación en el día de hoy tiene que fluir de otra manera, ya que el contexto ha cambiado. No sé cómo lo veis y cómo... Bueno, por algún lado tenemos que empezar, aprovechando que está en el centro. Ana, si te parece, te doy a ti la palabra. Bueno, me ha cogido a mí porque yo de los tres soy la única que me dedico precisamente a comunicar. Yo soy periodista de gastronomía, escribo sobre historia de la cocina española en periódicos de provincias y no lo sé, ¿se puede mejorar? Seguramente, yo seguro que lo puedo hacer mejor todas las semanas. Pero creo que como decía Jorge, quizás hay un exceso pero hay un exceso de casi todo hoy en día. Y ya no leemos con la misma pausa, ni pensamos, ni debatimos, ni dormimos o hablamos con nuestra familia de la misma manera que se hacía hace 20 años, ¿no? Entonces, al final creo que es un poco ilusorio pensar, ay, aquellos buenos tiempos de Néstor Luján o de, no sé, cualquier otro periodista gastronómico de hace 20 o 30 años. Las cosas han cambiado y tenemos que aceptarlo. Nos pueden gustar, más o menos, pero ahora el mundo va súper rápido y la gente cada vez tiene menos tiempo, yo eso lo entiendo, y cada vez tiene menos ganas quizás de dedicar el poco tiempo que tiene
a leer o a ver un documental o algo así que les resulte árido. Por eso, cualquier cosa que contemos de cualquier tema hay que hacerlo entretenido, hay que hacerlo interesante, sin tener que vulgarizarlo tampoco. Eso es lo que intento hacer yo todos los días, pero es difícil, es muy difícil. Y creo que también quizás, no sé si yo ya me queda un poco vieja, pero quizás las nuevas generaciones tienen otra forma de consumir información, todo va mucho más rápido, es todo más visual, más de vídeo, ¿no? Es todo como clic, 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 clic. Dicen que ya no pueden ver ni un partido de fútbol entero o una película, pues no lo sé. Un reportaje de 2.500 palabras, pues igual tampoco se lo van a leer, pero es que quizás no les hace falta. No lo sé. Voy a ceder la palabra aquí al amigo Sega. Que él está muy en contacto con las nuevas generaciones, eso hay que decirlo. Bueno, José Mari, pues... Por alusiones. Por alusiones. Bueno. ¿Ya está? Sí, pero ¿quién escapa? Ah, tú. Ahí. Bueno, pues en primer lugar, bueno, pues voy entrando al tema, pero gracias primero por la invitación, Fernando, y la verdad que un placer estar aquí. Bueno, yo antes de responder a la pregunta, primero también quiero explicar desde dónde hablo yo, ¿no? Yo hablo desde una entidad que se dedica a la formación, que cuando lo pusimos en marcha, hace 14 años, decidimos que nosotros íbamos a mirar la gastronomía desde la forma más amplia posible. Que no íbamos a circunscribirnos a la cocina, ni la alta cocina, ni la cocina creativa, sino que íbamos a abordarla de una dimensión que ahora le llamamos gastronomía 360 grados, ¿no? Pensando que en la gastronomía hay muchos sectores de actividad y que hay muchas disciplinas, ¿no? Entonces, con esa perspectiva, pues fuimos creando y construyendo una facultad con una oferta formativa muy amplia, creando nuevos programas, siempre mirando, ¿no?, a lo que necesitaba el sector y impulsando nuevos programas, ¿no? Y yo creo que pues hemos conseguido pues que venga a estudiar al Basque Culinary Center pues el curso pasado estudiantes de 38 países, ¿no? Entonces, hace 12 años no vendría nadie porque no existíamos, pero ahora vienen de 38 países, ¿no? Entonces, bueno, desde esa mirada amplia, yo diría que lo que ha cambiado es el paradigma de las fuentes de comunicación. Yo creo que no podemos ya pensar ni en medios tradicionales, ni en periódicos, ni en gourmets. Yo creo que hay un sociólogo, antropólogo francés, bueno, ya fallecido, que se llama Marcel Mauss, que habla de un concepto que se llama hecho social total. Y yo creo que la gastronomía es un hecho social total. Yo pienso que la gastronomía nunca ha tenido tanta presencia en nuestras vidas. Es que está en todo, ¿no? Está en los periódicos, pero está en Instagram, está en TikTok, está en Twitch, está en las series, está en las películas gastronómicas, se siguen publicando libros y por tanto yo diría que está muy presente, incluso está muy presente en las nuevas generaciones. Es verdad que obviamente pues ha cambiado la forma en que consumimos contenidos, pero yo pienso que mitificamos lo que hoy en día es aburrido, antes también lo era. Sí. Es que antes tampoco leíamos libros aburridos. Entonces yo sí creo que yo voy a defender esta postura, Jorge, ya te lo adelanto, que la gastronomía tiene una parte fundamental en nuestra cultura, en nuestra forma de vida y también en las nuevas generaciones, de forma diferente, y está en nuestras manos verlo. Está en nuestras manos verlos, porque ocurre. No es que no ocurra, es que ocurre. Otra cosa es que pues cada uno ve lo que ve. Y yo creo que tenemos que ver también que las nuevas generaciones, pues en TikTok, están aprendiendo de gastronomía. Y ven contenidos, y ven tradiciones, y ven elaboraciones tradicionales, y aprenden, ¿no? Entonces yo sí creo que a mí me parece que la presencia es muy importante y creo que es interesante verlo, sí.
Pues muchas gracias y estoy completamente de acuerdo con esta reflexión que haces. Probablemente hace 10, 15, 20 años no habría sido imaginable que nos juntásemos tantas personas un día cualquiera para hablar de gastronomía. Es cierto que tendemos a mitificar el pasado en ese sentido, a idealizarlo, pero bueno, sí, lo que han cambiado muchas veces son los formatos, son los tonos, y esa es una necesidad sobre la que volveremos, los tonos a los que aludía Ana hace un momento, pero al final el mensaje sigue ahí y bueno, y quizás sí esa mayor cantidad de información nos está permitiendo pues llegar a más gente y provocar el interés en más gente y más diversa, ¿no? Que creo que es lo mejor que puede pasar. Me voy al otro extremo de la mesa, Pitu, voy contigo porque yo a ti te considero un comunicador también. No sé si estarás de acuerdo o no, pero además un comunicador en primera línea de fuego, en ese punto en el que la gastronomía se encuentra con gente que no necesariamente conoce el sector desde un punto de vista académico, profesional, que se acerca a él con curiosidad, a veces con una cierta incertidumbre. Y bueno, tú eres un representante de esa primera línea de batalla que tiene que probablemente a veces luchar contra dudas, contra miedos, contra incomodidades y conseguir transmitir todo esto. No sé si tú lo ves desde ese punto de vista. Cierto que el camarero es un narrador, Ah, me gustaría pensar que soy un camarero 360 grados, Total. pero camarero. Un camarero también vinculado a todo el mundo líquido, no solo del vino, también del aceite, el café, té, infusiones, etcétera. Pero sí es verdad que nos dedicamos a seducir desde el gesto, desde la palabra, a veces desde los silencios, a veces también desde la observación, observando también silencios que dicen mucho más que las palabras cuando la gente está sentada en la mesa, comprendiendo también que tenemos una posibilidad maravillosa de ser vendedores de felicidad. Mi oficio es ser vendedor de felicidad, de manera que me siento absolutamente agradecido a la posibilidad de dedicar tiempo, ganar plenitud interior y generar activación del efecto a veces de sorpresa, a veces de bonanza, a veces de bienestar, a veces de felicidad plena, en cómo, cuándo, en qué forma comunicas, ¿no? Cada uno de los platos que salen de cocina, de los vinos que acompañas, en definitiva somos embajadores de la gente del vino y también pues proyectamos todo aquello que tiene que ver con el flujo de energía, de calidez, de amor que sale de una cocina, ¿no? Es verdad, comentabas sobre el mundo de la información y mientras ibas hablando he recogido una frase que tenía que apuntada. Dice, ¿dónde está la vida que hemos perdido viviendo? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Esto es de Eliot y es probablemente en ese momento en el que estamos hoy, en el que tenemos un exceso de información, podríamos hablar de la necesidad y del valor de la atención, de que estamos en una sociedad que no aguanta un minuto de silencio y nos hacen de 20 segundos, de una sociedad que probablemente es incapaz de utilizar aquello que fisiológicamente nos ha preparado a no sé quién que nos generó como vida, en el que nos incorporó 2 orejas y una boca para poder escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Incapacidad en la escucha, incapacidad en retención de todo aquello que puede ser recibido. Nos cuesta escuchar y creo que también comprender en ese mar de información en el que es difícil recoger conocimiento y en el que es mucho más difícil destilar cierta sabiduría, ¿no? De manera que en este sentido y hablando de gastronomía, yo diría que hay una parte vinculada a la antropología sensorial, que es cognitiva, que la hemos ido educando. Educar quiere decir incorporar conocimiento, incorporar cultura. La gastronomía es cultura, ya lo he dicho, Fernando. He dicho, tienes que decir que la gastronomía es cultura. Y es verdad que nosotros a veces lo miramos desde una mirada a veces excesivamente limitada, a veces escueta, a veces en acústico. Hoy hablamos desde Jaén y probablemente hablaremos de Jaén,
pero también podríamos hablar de España, o hablábamos antes, Jorge ha comentado sobre la cultura romana, sobre el Mediterráneo, la cultura de pliegues de cultura, de gastronomía que simboliza el Mediterráneo en este mestizaje brillante, que sobre todo se hizo rico cuando viajó a ultramar y recibiendo también lo que venía de Oriente, ¿no? Y en el que vemos que hay este prisma mirado desde una parte de los libros que nosotros hemos vivido, de la experiencia que nosotros hemos estudiado, pero que puede ser diametralmente opuesta si lo hacemos desde otro hemisferio, desde otro paralelo, desde otro meridiano y también, en definitiva, desde otra cultura endémica, antigua, si pongamos los mayas o la cultura inca, ¿no? En el que probablemente veríamos que aquellos también quizás eran mucho más inteligentes que nosotros cuando vemos las construcciones que hicieron en aquellos momentos antes que Egipto, en Nazca o en cualquier cultura azteca, ¿no? Y todo esto tiene que ver con cultura, tiene que ver con gastronomía. Cuando ves también ese acercamiento antropológico de distintos hemisferios, de distintas culturas, de distintas civilizaciones, ves que también ha ido pegado a un conocimiento transformado en una generación de contenido, en una capacidad de poder amplificar ese curtir la piel y ampliar el seso de todo aquello que tiene que ver con la alimentación, la transformación de la alimentación, la belleza de cómo transformar esa alimentación y, en definitiva, del placer de encontrar también ese sentido de amor, de vida en amor, a partir del culto a la cocina, desde la fascinación que ha tenido el ser humano por el fuego. Creo que desde ahí ya hacemos un paso adelante del instinto. Empieza el juego entre el instinto y la razón y empieza la creación del método. Y en ese método hay una parte de academia, ¿no? Y la academia tiene que ver con cultura. Cuando hablamos de alimentación y academia, pues evidentemente hablamos de gastronomía. Hoy le hemos puesto esa palabra de gastronomía. Ana, nos tienes que decir cuándo empieza la palabra gastronomía. No sé cuándo Pues se empieza. En el siglo XIX, hace nada, antes de ayer. Pues fijaros, ¿no? De hecho, probablemente la cultura también de española cambia muchísimo también con esos viajes a ultramar, ¿no? Y hace que arraigamos, pues fijaros, ¿no? El gazpacho como un plato universal que solo tiene 400 o 500 años de historia, ¿eh? En Cataluña hay el pan tumacat, que pues no tiene más de 150 años de historia, por ejemplo, ¿no? De manera que somos asimiladores de costumbrismos que fueron vanguardia, y siempre he pensado que cuando hablamos de tradición y que hay algo tradicional, siempre ha sido vinculado a un mestizaje cultural, a una interacción sesuda, pensada, reflexionada, y que cuando algo que ha sido vanguardia en algún momento se ha legitimado, se ha convertido en tradición. De manera que también hay una parte muy interesante sobre lo que incorporamos en ese mundo de sentido de pertinencia. Sentimos como algo propio, próximo a aquello que hemos mamado en una, dos, hasta máximo 3 generaciones. Ya nos hace falta tanto más allá de esto. De manera que también hay una parte sobre esta parte que decías de aceleración del tiempo. Yo te diría también de que en los últimos años también, y probablemente los últimos 10, 15 años, han sido totalmente trascendentes a nivel del cambio transformador social, cultural, del periodismo, de la comunicación, que nos ha puesto a patas arriba y que nos ha hecho volver a reconectar y comenzar, ¿no? Quería, y ya entiendo que esto ya me estoy alargando, lo siento, sobre el tema de la información y de cómo comunicas a la juventud, por ejemplo, en gastronomía, y de cómo acercas la parte de la gastronomía a la gente joven. Nos hemos encontrado con alguna sorpresa, y yo estoy en un restaurante gastronómico que tiene una cierta notoriedad, que nos toca vivir una situación de privilegio. Pues recibimos la llamada de uno de estos youtubers famosos que quería venir al sede Can Roca con tiempo, pero pudimos conseguir, y nos pedía que quería grabar en directo y dar la cena en directo en su canal. Y dijimos, pues vamos a hacerlo, vamos a probarlo. Lo anunció antes de venir, unas 400 personas de 12 a 16 años se presentaron en la entrada del Cellet. Él tuvo miedo de venir, nos pidió a la policía que lo custodiara.
tardó 1 hora y media en llegar porque le daba pánico a la gente que había. Entró, se sentó, estuvo 3 horas y media comiendo, bebió poco vino, creo que también fue bueno, estuvo bien, porque se dedica a la juventud. Y la verdad es que incorporó tanta atención, tanta curiosidad, tantas preguntas a nuestro equipo, que Guillem, que les estaba sirviendo, el camarero, le dije, mira Guillem, digo, creo que has hecho más tú hoy que yo en los 15 últimos años yendo a congresos gastronómicos donde solo me escuchan nosotros mismos. O sea, que no conectamos con los chicos de 12, 14, 15, 16 años que pueden ser futuros camareros, cocineros, gente vinculada a la hostelería. De manera que ese canal tuvo a 150.000 personas viendo en directo cómo ese señor, esa mesa de 6, comían y nosotros íbamos explicando los platos y los vinos, creando una cierta seducción, una capacidad, un anhelo, una curiosidad sobre el oficio. Ese señor le preguntaba al camarero, oye, ¿y qué has hecho para estar aquí? No, pues he estudiado. ¿Y cuántos idiomas habláis? Pues mira, pues hablamos 3, 4, 5 idiomas cada uno de los camareros que está en sala. Era un chaval de 21 años, de manera que conectaba con la gente joven que estaba escuchando. Y probablemente esto también tiene que ver en que la cultura va cambiando, va desviándose y que no podemos renunciar a que hay congresos de gastronomía, pero también hay TikTok, hay YouTube, hay Twitch, hay distintas formas con las que también puedes comunicar, llegar, y hoy pues esa cena pues la he visto más de 3 millones de personas, de gente joven. Sí, sí, sin duda, esos cambios están ahí y renunciar a ellos es renunciar a un potencial inmenso y además creo que bueno, es más una postura teórica que real, porque cuando revisamos nuestra historia más reciente, los últimos 10, 20 años, vemos que han cambiado mucho los medios que utilizamos para comunicar la gastronomía, pero también los tonos, como decíais hace un momento, y aquí vuelvo contigo, Ana, porque yo creo que una cosa que te define, y aquí hablo como historiador, es comunicar la historia de la gastronomía con un tono que es aire fresco y que se agradece muchas veces porque hemos tendido a veces a impostar, ¿no? el lenguaje, a intentar mantenerlo dentro de eso en lo que nos educamos probablemente, que era el lenguaje académico, y encontrarse con alguien que es capaz de comunicarlo con rigor y de hacerlo de una forma fresca, que además llega probablemente a otra gente, que va más allá del mundo técnico, del mundo académico, es algo interesante y creo que está muy en relación con estos cambios contextuales de los que estamos hablando. Yo me imagino que eres consciente de esto, pero no sé si recibes un feedback de gente que te lee desde fuera. No me escriben tanto, ¿eh? No creas tú que tengo tantos fans, o por lo menos no, no me escriben tanto. Pero sí que me doy cuenta de que la gente me lee, de que hay cosas. Esto al principio os voy a decir, me daba un poco de rabia, pero me da igual. Ahora casi como que estoy orgullosa de ello. Me copian mucho. Me copian en la Wikipedia. Y yo qué sé, cuando se habla de cosas que yo, por así decir, he descubierto, que he sacado un poquito a la luz, pues yo qué sé, de la ensaladilla rusa o de, no sé, de cuándo nació, por ejemplo, la tradición de comer 12 uvas en Nochevieja. Yo de eso escribí hace años y resulta que llega el día de Nochevieja y hay no sé cuántos periódicos que copian cosas que yo he escrito. Y al principio era como, oh, vaya morro, pero estoy orgullosa de ello, porque al final, aunque no salga mi nombre, eso contribuye a que cada vez más gente conozca cosas, las conozca con veracidad, o por lo menos con la mayor veracidad de la que yo he sido capaz. Y creo que todas las cosas interesantes se pueden contar de manera interesante. No sé, igual estamos demasiado acostumbrados a la aridez en la escuela, me da igual si es primaria, secundaria o universitaria, y hay que interesar a la gente y la misma pasión que yo siento o que puede sentir cualquier profesional por lo que hace todos los días, ¿no? Porque eso es un buen profesional cuando te apetece, no muchísimo a veces, pero te apetece trabajar casi todos los días. Entonces, yo esa ilusión la intento transmitir y que la gente le parezca, después de leer acerca de las fresas o de cualquier otra cosa, lo interesante que puede resultar.
Y creo que eso pasa en todos los ámbitos, no sé, de la gastronomía. Sí, probablemente está ocurriendo en todos los ámbitos y probablemente es de lo mejor que nos puede pasar. No sé, en tu caso, José Mari, que de los que estamos en la mesa seguramente eres quien está más en contacto con gente más joven de una manera cotidiana, si lo notas en estos 14 años de trayectoria, si notas que cambian los tonos y que eso consigue llegar a audiencias, por decirlo de esa manera, en vuestro caso a estudiantes, que hace unos años pues quizás ni se habrían planteado estudiar algo relacionado con la gastronomía. No sé, bueno, no sé si es algo que tenéis presente o de lo que habléis en el centro con frecuencia. Bueno, yo igual respondería de dos formas. Yo sí creo que, como decía antes, yo creo que la gastronomía está presente, ¿no? En planos que antes, por ejemplo, si cogemos las series, ¿no? Antes yo creo que la comida era parte del decorado, ¿no? Y ahora la comida le da sentido muchas veces a las series, ¿no? Y entonces yo creo que hay, yo diría en general, lo estamos interiorizando como que, y eso es gastronomía, ¿no? Cuando la comida y la bebida tiene sentido, ¿no? Y tiene un valor. Entonces yo sí creo que lo estamos interiorizando poniéndolo en otro estatus. Antes también comíamos, antes también bebíamos, pero ahora, como la gastronomía es cultura, ya veis que venimos todos aleccionados, como la gastronomía es cultura, adquiere sentido, y yo qué sé, me estoy acordando ahora si hay una serie que ocurre en Tokio que se llama La cantina de medianoche, que es la historia de la gente que va a medianoche a una cantina en Tokio, que es una serie cultural, y habla de cultura, ¿no? Pero, claro, relatada en una forma pues contemporánea, súper bonita, súper agradable y que te engancha, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso llega a las nuevas generaciones y llega a todo el mundo. Luego ya viniendo a la facultad, bueno, yo no he visto, yo creo que nosotros tenemos la suerte de cada año recibir pues a unos 100, 110 estudiantes que les apasiona la gastronomía y que se quieren dedicar a esto. Y esto, la verdad que es una suerte, porque no hay cosa mejor para un educador, ¿no? Que tengas delante a alguien que tiene verdadero interés, verdadera vocación de aprender, ¿no? Y bueno, de hecho lo hablaba ahora con Marcos, no sé dónde está, pero que estaba el otro día dando clase a alumnos de tercero y me decía sobre Jaén y sobre su aceite y sobre yo diría, los sabores básicos del aceite. Él decía, oye, no sabes cómo me preguntaban, pero es que me machacaron a preguntas y un interés. Entonces, yo, ese interés en los chicos y chicas de 18 años, lo sigo viendo. No, no creo que ha cambiado. Otra cosa es que, bueno, en 12 años, desde que vino la primera promoción, Juan Carlos también nos puede decir algo al respecto, ¿no? Bueno, pues en 12 años ha cambiado el mundo, ha cambiado todos los contenidos y todas las informaciones y todo, y la presencia del móvil en nuestras vidas y eso, cómo nos llegan esos contenidos. Y, por ejemplo, y hablando, metiendo un poco una cuña de la academia y de la educación, mira, nosotros tuvimos un suerte, pudimos crear una facultad nueva de cero y no había profesores. Entonces, primero decidimos el modelo educativo y luego contratamos a los profesores, por tanto no tuvimos que discutir esto no se puede hacer, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Pero, porque yo creo que en la educación, vamos, que todavía sigan existiendo clases magistrales, y perdón por lo que voy a decirle, pero clases magistrales y exámenes de cuatrimestre y exámenes finales es algo que no puede ser. Y menos en el mundo ahora de la inteligencia artificial, bueno, ya antes de Wikipedia o los contenidos digitales, pero hoy en día ya es como, vamos, no puede ser. Y nosotros tuvimos la suerte de decidir un modelo educativo que es el 70% práctico, de proyectos, retos reales, donde ahí la inteligencia artificial no te ayuda, ¿no? Te enfrentas hacia retos, a cosas concretas que tienes que hacer interiorizando información, reflexionando y aplicándolo, ¿no? Y yo creo que el mundo va hacia ahí, hacia aplicar todo rápido, hacia información, hacia conocimientos que
cuando lo necesitamos lo adquirimos, porque está ahí, está en nuestras manos. ¿Qué conocimiento necesitamos? Hoy en día lo adquirimos, lo interpretamos y lo aplicamos, ¿no? Y yo sí creo que esto vale para la educación, vale para el desarrollo profesional, vale, yo diría, para la vida, ¿no? Creo que todos ya estamos haciendo este ejercicio. Entonces, bueno, yo creo que esa mirada de cómo ahora la información está a nuestro alcance para lo que necesitamos, yo creo que eso es también interesante y nos sirve para que la gastronomía siga evolucionando y siga desarrollándose, ¿no? ¿Y crees que el alumnado que llega al primer curso es consciente de esa carga cultural de la gastronomía o llega pensando más en una formación para un oficio práctico, para dar un servicio y la va descubriendo poco a poco? Bueno, yo creo, para mí, sigue pasando lo que pasaba al principio, ¿no? Que cuando es que la gastronomía es infinita. La comida y la bebida, la gastronomía física y la líquida. Entonces, claro, cuando un estudiante va descubriendo todo lo que hay, todo lo que hay, todo lo que hay en España, todo lo que hay en cualquier país, todo lo que está ocurriendo, la innovación que está ocurriendo, porque estamos viviendo en el ámbito alimentario una innovación tremenda, ¿no? de nuevos productos, de la globalización, la salud, ¿no? La sostenibilidad está generando una innovación permanente. Claro, cuando un estudiante descubre todo eso, bueno, pues descubre un panorama muy grande y yo diría que va encontrando aquello que le hace más sentido. Y eso es lo bonito. Es decir, nosotros lo que hemos querido siempre es abrir puertas, abrir la mente y descubrir todas las posibilidades que puedes tener, y luego ya cada uno pues descubre pues qué le apasiona, y además que le apasiona evoluciona en la vida, como nos ha pasado a todos, ¿no? Que empezamos por aquí y acabas allí, ¿no? A mí hay un tema respecto a la comunicación de la gastronomía que me preocupa desde hace años y que de alguna manera como comunicador que me considero asumo mi parte de culpa, que es que si nos paramos a pensarlo seguimos presa en muchos casos de los mismos tópicos, seguimos oyendo los mismos chascarrillos hoy que hace 30, 40, 50 años en relación con la gastronomía, en particular con determinado tipo de gastronomía, pues la más contemporánea, la más evolutiva, ¿no? Y de alguna manera creo que esto es un fracaso de comunicación. No sé si estáis de acuerdo conmigo en que esta realidad está ahí o no, lo veis desde otro punto de vista, pero mi pregunta es respecto a esta realidad, si es que existe, ¿podemos hacer algo quienes nos enfrentamos a contar la gastronomía, sea en un restaurante, en un periódico, en un aula o en una charla como la de hoy, o debemos ir asumiendo que es así y que seguirá siendo así dentro de otros 30, 40, 50 años? Si te parece, voy contigo, Pitu. Bien, creo que hay dos realidades. Una realidad de la comunicación en acústico, sin prejuicios económicos, sin condicionantes, vinculados a esa parte más fenicia, que es la de los colegas de la gastronomía, que ha cambiado. Y en este caso yo, desde el punto de explicar un vino, un plato, pues ha cambiado totalmente. Es verdad que también hay trabajos que hacer, reflexiones que dar sobre en el equipo, por ejemplo, en la sala, ¿no? El servicio de sala necesita sentirse probablemente más cuidado, querido, reconocido que en la cocina, que ya está en el foco, ¿no? De manera que a veces también debemos gestionar el ego, los camareros, para limitarnos en las exposiciones de un plato, porque se está enfriando a veces, ¿no? Pero queremos contar tanto que a veces quizás es mejor la insinuación que la evidencia, la discreción que el empoderamiento. Y sí, un camarero o una camarera tiene que medir, acotar, limitar, insinuar, más que divulgar de una manera precipitada muchísimos conceptos, muchos ingredientes, muchas palabras y quizás muchas descripciones que quizás no harían falta, ¿no? Yo le pido al equipo que diga el plato justo y ya está.
y que luego si el cliente quiere más información le iremos dando como distintos pliegues de información a medida que vaya creciendo el interés, ¿no? Pero también entorpecemos una conversación, bloqueamos un flujo de energía de ambiente colectivo en el que tú lo frenas en seco para explicar algo, ¿no? De manera que comunicaciones más cortas, sí puede ser más sentidas, más minucioso, pero también desde una cierta mirada discreta, ¿no? Desde el mundo del vino, cómo comunicamos el vino también ha cambiado. Y yo creo que ha habido en los últimos... También es verdad que cuando miramos la historia del vino y miras siglos hacia atrás, no hay tantas descripciones de vino, pero los que estamos hoy aquí hemos crecido conociendo, comprendiendo, estudiando y buscando inspiración, desde decías Néstor Luján, por ejemplo, a tantos periodistas y tantos prescriptores del mundo del vino que decidían y describían de una manera concreta que fue aquello que servía como referencia, ¿no? Y creo que hoy ha cambiado la manera de comunicar, creo que hay que tener una mirada no tanto organoléptica, sino más del sentido hacia la sensibilidad de quién está detrás del vino, poder a veces explicar historias que están tras del vino, anécdotas a veces, más que todos los matices aromáticos que va a encontrar en el inicio, en el paso de boca y en el posgusto, ¿no? Que ya es una palabra fea, ¿no? Yo les tengo prohibido a los sommeliers que hablen de taninos y también de resveratrol, de procianidinas y de algunas moléculas, o la palabra molécula. O sea, está prohibido porque no hace falta. La gente viene a disfrutar, viene a relajarse, viene a un momento de ganarse un tiempo de placer, quizás de conversación también, pero en el que también tenemos que limitar todo ese conocimiento que tenemos, esconderlo para que fluyan ellos, quedar como en una segunda parte de esa curiosidad del vino en la que luego podemos hacer interacciones precisas, profundas, intensas, con conocimiento, con divulgación, desde la misma pasión con la que puedes contar algo muy simple, pero sabiendo que tenemos que ser muy contenidos, muy escuetos, ¿no? Y creo que ahí está, que es la parte que yo digo en acústico de la gastronomía, que explica y que cuenta aquello desde el sentimiento, quizás desde una cierta tecnocracia y sentimiento, o sea, desde un conocimiento y una pasión, pero luego también está cómo se comunica hoy la alimentación y la gastronomía desde los grandes grupos del poder peligroso que tiene los que dominan la información de la alimentación, y que no son las instituciones, sino son las grandes empresas, ¿no? Y cómo comunican estas empresas lo que es bueno, lo que es malo, lo que es saludable, lo que vende como saludable y que no es tan saludable. Y esa es una parte mucho más compleja, más delicada, en la que la gastronomía también tiene cosas que decir y donde nosotros como acústicos tenemos que ser un altavoz para denunciar, para provocar debate, para crear dudas sobre ese poder de información que domina a la juventud, que atrofia verdades, que atrofia la autenticidad y que nos convierte a todos en monolíticos de un discurso, de una alimentación globalizada, de quinta gama, que está entrando en todas las cocinas, que está entrando en todos los países y que nos está destrozando todo aquello que se había conseguido desde la biodiversidad, ¿no? De manera que también hay esa parte de información hoy que no teníamos hace 10 y 15 años, que nos está perjudicando enormemente y que provoca no solo que aquí puedas ir a un mercado y que tengas las frutas empaquetadas y mucho producto procesado que viene de cualquier lugar menos de aquí. Esto pasa aquí, he ido al mercado, pero también podéis ver en el mercado de Girona pasa lo mismo. Pero es que también te encuentras en países de Latinoamérica que tienen el 80% de la biodiversidad y el 80% de los alimentos que consumen los nativos viene de fuera, empaquetado, ¿no? De manera que ese es un reto también importante, que es gastronomía. Y que yo digo que si agricultura es la más antigua de las culturas, la gastronomía es la vanguardia de la cultura. Y en esa vanguardia tenemos que protestar, tenemos que ser altavoz de no perder autenticidades de cada una de las civilizaciones, de cada una de las culturas, cada una de las provincias, en definitiva. También defender lo que es de Jaén, porque es distinto de lo que es de Córdoba. ¿O no? Sí, ¿no?
luces y sombras ahí, pero me quedo con esa frase, ¿no? De la gastronomía como vanguardia de la cultura con todo el potencial que eso implica. Ana, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué estamos haciendo mal, si es que lo estamos haciendo, para seguir con estos resquemores a veces o con estas ideas preconcebidas? ¿Y qué podemos hacer si es que podemos hacer algo? Bueno, yo soy muy optimista, creo que cada vez lo hacemos mejor. No sé, no sé si vosotros sabéis, por ejemplo, que la primera crítica de un restaurante en España se publicó en los años 70, que muchos de nosotros igual no habíamos nacido, pero tampoco somos tan mayores. Entonces, tenemos una historia relativamente corta de comunicación o de periodismo dedicada masivamente a la cocina. Sobre todo pasó a partir de finales de los años 90, cuando empezamos a ser los mejores del mundo en esto. Y quizás se nos fue un poco la mano y mucha gente se ha cansado de leer acerca de gastronomía y que sea sobre todo acerca de actualidad, acerca de alta cocina, que realmente es una parte muy pequeña y muy excepcional que no todos podemos disfrutar casi en ningún momento de lo que es el acto de cocinar y de comer. Entonces, creo que maravillosamente desde hace unos años cada vez hay más diversidad, cada vez quizás hay que saber, pero al final nos movemos en un mundo en el que cogemos el móvil o el ordenador o tal y tenemos que saber discriminar un poco o saber buscar lo que puede ser interesante para nosotros, ¿no? No lo primero que nos quiera vender Google. Cada vez hay más medios de comunicación especializados, cada vez hay más gente que habla de restaurantes pequeños, de productores, de productos, de cocinas de otros países, de cosas que ahora llamaríamos inclusivas y que hace 20, y nos digo ya en los años 70, no se mencionaban, ¿no? Solamente se tenía en cuenta la cocina elitista, por así decirlo, y hoy estamos ya muy lejos de eso, creo. Gracias a Dios. ¿Y tú qué opinas sobre esta cuestión, José Mari? Yo creo que somos nosotros lo que tenemos que cambiar. Quiero decir, te voy a poner un ejemplo. Si tú compras, ¿no? Tú te interesa la gastronomía, ¿no? Y compras el periódico con su revista un domingo y lo abres y en el apartado de sociedad hay un artículo sobre la obesidad y el efecto de los alimentos ultraprocesados, ¿no? en la obesidad infantil. Eso es gastronomía, está vinculado con la gastronomía. Luego vas más adelante y ves una crónica de un restaurante, de un joven cocinero, y con su crítica, y eso es gastronomía. Luego vas al apartado de economía y hay un artículo sobre el precio del trigo y su cotización en el mercado de futuro, fruto de la guerra de Ucrania, y cómo el precio del trigo se va a encarecer y nos va a afectar porque el precio del trigo al panadero se va a encarecer y eso nos va a afectar. Luego lees un artículo de Ana sobre el origen de una tradición que la indaga y nos dice de cuándo es y nos remonta, ¿no?, a tiempos pasados. Y para mí, y luego, no me olvido, hay un reportaje sobre una familia del Priorat, tercera generación, que están aplicando técnicas de cultivo biodinámicos, respetando al máximo la tierra, respetando al máximo la identidad y el territorio, y eso un domingo lo tienes delante. Y por tanto depende de nosotros entender que todo eso es gastronomía. Todo eso, no solo la crónica del restaurante, que es lo fácil, que es lo obvio, ¿no? Todo es gastronomía. Y para mí lo que ha cambiado es eso. Yo cuando me compro el periódico, y esto lo practicáis un domingo y casi todo puede estar presente. No es como un invento artificial, ¿no? Entonces, yo sí creo que esa forma de presencia en nuestra sociedad está en los medios, solo que nosotros tenemos que abrir los canales, ¿no?, para recibir esa información y ver que todo eso está ocurriendo. Sí, cambios a los que vamos aludiendo y que hacen que, bueno,
como comentaba al principio, ¿no? La gastronomía esté presente en nuestro día a día como un hecho transversal. Yo sé que no es mi papel hoy el de participar, pero no me resisto a aportar una pequeña reflexión. Otro cambio que me parece decisivo es que hasta hoy y muy habitualmente, incluso en la actualidad, este tipo de debates, este tipo de encuentros, estamos acostumbrados a que se promueven desde el ámbito institucional de la gestión de la industria, de la gestión de la agricultura, del medio rural, del turismo, que además en muchos casos depende, como decía, de industria. Hay un gran cambio y esta jornada de hoy es un ejemplo. Esto se está promoviendo desde el ámbito institucional de la cultura, con lo cual creo que también en ese sentido está habiendo cambios, se está abriendo el campo sin restarle interés ni protagonismo a los otros elementos que no podemos olvidar, ¿no? La gastronomía como elemento vertebrador del ámbito rural, la gastronomía como elemento económico, un pilar fundamental de la economía. Pero es importante también este cambio, y este sí es muy reciente, y yo tengo muchas esperanzas con él de cara al futuro, de entender y de exponer y promover desde ese ámbito la gastronomía como cultura. De hecho, podría haber dicho otro de los ejemplos, ¿no? Que hay un reportaje sobre jóvenes, ¿no? Que pasando de las grandes casas vuelven a zonas rurales y de repente empiezan a hacer desarrollo económico rural y bueno, en esa España vaciada, pues generar interés y generar tracción, ¿no? Y yo creo que eso también es súper interesante. Sí, pues está generando tracción y se está generando también un nuevo público para la gastronomía, ese público que antes para disfrutar de determinados modelos tenía que moverse a las capitales de comarca, de provincia, y que hoy en muchos casos, gracias a estas nuevas generaciones, pues tienen la posibilidad de disfrutar de estos formatos o de estas propuestas en su ámbito más inmediato. Es otro de esos cambios que estamos viviendo casi de día en día y que probablemente nos va a deparar muchas sorpresas y creo que muy ilusionantes de cara al futuro. Por ir cerrando esta fase del debate, porque queremos guardar unos minutos para abrirlo al público, que estoy seguro que habrá preguntas, os voy a pedir una breve reflexión y seguiré contigo, así vamos en este caso en aquella dirección, para concluir, bueno, con vuestro punto de vista, ¿no? Hemos hablado de dónde venimos, quizás en qué punto estamos en esta relación entre gastronomía y cultura. Brevemente, ¿cómo creéis que van a evolucionar las cosas? ¿Cómo veis esta cuestión en los próximos 2, 5 o 10 años? Bueno, yo creo que el ritmo no va a parar, la velocidad, ¿no? Y yo creo que la presencia de lo digital en nuestra vida es muy grande y por tanto yo creo que tenemos que seguir. Al final la sociedad se transforma y si queremos estar, bueno, pues activos y contribuyendo, y eso yo me lo digo mucho a mí mismo y nos lo decimos internamente en el básquet, si queremos estar activos y queremos estar conectados con la contemporaneidad y con los jóvenes, tenemos que estar en la velocidad del cambio, ¿no? Y por tanto muy presentes porque, bueno, pues es así, es una realidad, pero a la vez con unas bases y unos valores también que creo que tienen que ser sólidos, ¿no? Yo creo que la gastronomía, esa autenticidad de la gastronomía, esa conexión con el territorio, por ejemplo, hablando de restaurantes gastronómicos, nunca ha estado tan presente. Yo por lo menos, bueno, nunca no, es mucho decir, eso retiro lo de nunca porque Ana me va a decir, oye, no, es verdad que eso en tal momento fue... Pero desde luego, en la época contemporánea, cuando tú vas hoy en día a un restaurante, esa vinculación con el territorio, con las bases, con la identidad, con la autenticidad, la sientes, la escuchas, ¿no? Entonces yo sí creo que eso, tenemos que tener claro cuáles son nuestros valores y luego irlos aplicando pues en los diferentes formatos y en la velocidad que el tiempo nos demande. Y yo creo que pues eso, es exigente si queremos ser relevantes, significativos y pues tenemos que estar ahí, ¿no? Seguir atentos al cambio, ¿no? No quedarse atrás. Ana, ¿tú cómo ves este tema? Pues yo creo que, es que ya he dicho que yo soy bastante optimista. Creo que cada vez vamos a ir mejor. Hoy estamos aquí
como ha dicho antes Fernando, dice, ¿quién hubiera pensado hace 10 años que se iba a hacer igual un acto como este en la Universidad de Jaén acerca de cocina? Y además relacionada con la cultura, y que todos estemos de acuerdo en que la comida siempre es cultura, comamos lo que comamos, porque la gastronomía es como un cúmulo de pozos superpuestos que mezclan lo que hoy nosotros nos vamos a cenar en casa con lo que hacía nuestra abuela y que transmitió quizás a nuestra madre y ella a nosotros, con ingredientes que se descubrieron en otros continentes, que viajaron a través de los océanos, de los siglos, de las técnicas. Entonces, lo que hoy vamos a poner en el plato para cenar, me da igual si es algo maravilloso o una pequeña y perfecta tortilla francesa, habla mucho de quiénes somos y de dónde venimos. Entonces, me gustaría, ya que tengo el micrófono, contaros una historia pequeñita para que veáis que yo creo que hay cosas que se pueden hacer muy bien y que seguramente van a mejorar. Yo colecciono libros de cocina, recetarios, manuscritos y cosas así raras. Soy como, bueno, estoy pendiente de las subastas, en internet, cosas así. Pedro se acordará, el pobre, yo a Pedro le he conocido hoy en persona, ¿vale? Pero el año pasado, sin conocerle, le mandé un mensaje en plan súper desesperado. Hola Pedro, no me conoces de nada. Pero, ¿por qué le escribí? Se estaba vendiendo en un portal de subastas online un cuaderno de recetas que se escribió en esta provincia de Jaén hace casi 200 años, en 1826. Lo firmó un señor muy orgulloso, estampó su nombre en la portada y se llamaba Cristóbal Triguero, era abogado de los Consejos Reales de Castilla en Andújar y en Alcaudete. Y resulta que cogió un día, el 2 de septiembre de 1826, y se puso a apuntar, no sé si todas las hizo en ese día, pero apuntó muchas recetas. Recetas sobre todo de dulces, hay una receta de tocino de cielo. Todo el mundo hasta hace muy poco, o incluso hasta hoy, pensaba que el tocino de cielo se inventó en Jerez de la Frontera, que si las monjas, que si las claras, que si las yemas. Y resulta que hace 200 años había un señor en Andújar que estaba apuntando la receta de tocino de cielo. Entonces, bueno, este cuaderno empezó a subir de precio, yo no me lo podía permitir, entonces empecé a como pedir sopitas a gente que pensé que quizás podía adquirirlo, porque yo creo firmemente en que este tipo de documentos son parte del patrimonio de todos, deberían estar a disposición de todo el público, que cualquiera los pudiera estudiar y se puedan reeditar. Y entonces, bueno, hubo unas ciertas complicaciones porque era de un día para otro. Tenemos la suerte de que al final lo compró alguien de quien yo me fío mucho y que estoy segura de que en cualquier momento, a ver si podemos venir con Fernando y os lo presentamos aquí. Pero eso, creo que hace falta trabajo por parte de las instituciones, que cada vez se hace más, porque cada vez hay más gente que tiene muy claro que la alimentación, la cocina es cultura en mayúsculas y que es parte del patrimonio cultural de una ciudad, de una provincia, de una comunidad autónoma. Y eso, cada vez, la próxima vez que yo le escriba a alguien desesperada y le diga, oye, es que esto hay que comprarlo, seguro que me hacen caso, porque cada vez tenemos más claro que ese cuaderno tenía que estar aquí en Jaén, que quizás lo esté dentro de poco. Pues sí, hay que compartir ese optimismo porque es real, porque se está avanzando en esas cuestiones y más que se avanzará en los próximos años. Pues Pitu, te voy a pedir una reflexión para cerrar esta fase. Bien, te pediría que la parte optimista es que cada generación es mejor que la anterior. Cada generación de cocineros y camareros será mejor que la anterior. Estamos ante una generación la más preparada de la historia, con la mayor capacidad, pero también hay esas partes de sombras de una situación realmente mucho más complicada que la de como mínimo las últimas 3 generaciones anteriores. Hablo globalmente, no solo de España, que hay vinculación de guerras, de éxodos rurales, etc. Pero esto es así. Creo que hay una situación realmente emocionalmente compleja para la juventud hoy,
que se enfrenta a un futuro complejo en el que no han decidido que la vida del planeta o del ser humano en el planeta se agote, y en el que ellos no han pintado nada y se han encontrado todo, ¿no? De lo que hemos hecho en los últimos 200 años, desde la carbonización, la industrialización, la industrialización de la agricultura, la mecanización de la agricultura, el éxodo rural, toda esta parte de concentración en núcleos que hacen que haya, sí, pequeñas perlas de éxodo rural, de volver otra vez al origen, pero son gotas en un mar de alimentación que nos inunda, de formación vinculada al marketing de las grandes empresas de la alimentación. Ese es un reto, es una dificultad, es un contratiempo en el que esta generación joven hoy vehicula la posibilidad de practicar la cocina, de saber que solo conectaremos con esa juventud vinculada a la gastronomía y a la cultura si les añadimos elementos de vinculación de salud, deporte, saludable, sostenible y también sabroso, desde el fuego directo, no desde el precocinado, desde la facilidad del globo que te trae un sushi, una pizza y una hamburguesa, ¿no? Ese es el gran reto que tiene la juventud para plantearse esa mirada consciente de ecosofía, que le llamo yo, de sostenibilidad emocional. Estamos vinculados a la gastronomía con la revolución emocional, la gastronomía de las emociones. Creo que eso es lo que nos va a regir en un futuro inmediato. Y creo que hay también una necesidad de fortalecer, de acompañar a esa generación joven, poniéndonos en su lugar, no dándoles lecciones, no enseñando cómo tienen que moverse, sino acompañarles en cómo lo hacen ellos, que seguro que es mejor que cómo lo vemos nosotros. Pues gastronomía de las emociones me parece un concepto fantástico para cerrar esta fase del debate. Les voy a pedir un aplauso para nuestros ponentes. Y si les parece, abrimos un turno de debate. Si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que se ha hablado o sobre algún tema que considere que se debería tocar, yo creo que tenemos una ocasión fantástica para debatirla. Además, con gente, otra de las cuestiones que me parece muy especial de hoy es que estamos aquí reunidos gente de las 4 puntas de la península ibérica que compartimos pues, un hilo vertebrador en común a través de la gastronomía y de la gastronomía como cultura, pero con todos los matices, todos los acentos posibles. Con lo cual, bueno, si alguien quiere animarse, tenemos una pregunta por allí, Marcos. Bueno, yo tengo la historia y muy reciente de la visita al básquet. Me acompañó mi hijo Manuel, de 15 años, que vive totalmente al margen de la gastronomía por lo cansino que puede llegar a ser en casa. Catando aceite, vino, presentándole los nuevos aperitivos que tenemos. Y bueno, está un poco cansado, ¿no? Igual que mi mujer. Bueno, pues me acompañó y tengo por costumbre ir a Mugaris porque me parece un restaurante innovador, conceptual y que para mi trabajo me aporta muchas cosas y que disfruto mucho porque me parece un templo maravilloso, ¿no? Él iba muy asustado por todo lo que había visto y todo lo que había leído. Y en el momento en que empezamos a cenar y empezó a descubrir todo lo que nos estuvieron sirviendo, se llevó una sorpresa. Y descubrió que, además de ser innovador, conceptual, raro y moderno, y la comida estaba deliciosa. Entonces, creo que a la hora de comunicar, ¿no?, de lo que estaba hablando antes, sí que cometemos el fallo de no llegar al final, ¿no? Vamos a ver, todo esto puede ser maravilloso, nuevo, comemos koji que le da un toque umami, floral, intenso, prolongado, lo que tú quieras, pero está riquísimo, ¿no? Al final es lo que creo que es lo que podemos fallar, ¿no? Si fallamos en algo, creo que puede ser en eso, ¿no? En que a los jóvenes nos les transmitimos que todo lo que se hace es para mejorar la experiencia,
por supuesto, emocional y, por supuesto, ¿no? de calidad sostenible, todo lo que había hablado, pero que bueno, las cosas están buenísimas, ¿no? Creo que es lo más importante. Pues sí, si me permites, en este sentido, yo tengo una vivencia muy similar. Mi hija acaba de cumplir 17 años esta semana y de un modo relativamente reciente me ha pedido dos cosas. Una de ellas fue hace unos años, en su cumpleaños. Siempre le digo, ¿a dónde te apetece ir a tomar algo? Y antes era pues, una hamburguesería. Bueno, pues en una de estas ocasiones me dijo, quiero ir al restaurante de esta cocinera que está aquí en Santiago, era Lucía Freitas, restaurante Atafona. Y no solo me lo pidió, sino que me llamó mucho la atención, nos fuimos ella y yo solos, la atención con la que seguía no solo los platos que llegaban a la mesa, sino todo lo que sucede alrededor de los platos, que es lo que es la gastronomía, ¿no? En mayúsculas, todo. El funcionamiento del restaurante, los rituales, cómo se comportan las otras mesas. Y eso me hizo pensar que a veces esos tópicos que tenemos los de otras generaciones, cuando nos vamos haciendo mayores, los jóvenes no les interesan las cosas, no tienen esa capacidad de centrar la atención. No es así, simplemente lo hacen de otra manera. Y la segunda petición que me hizo esta primavera, tenía que ir al Basque Culinary Center precisamente, y me dijo si podía venir conmigo, porque bueno, el año que viene empezará en la universidad. Y una vez más, ver cómo se asomaba con curiosidad a un centro universitario, pero luego cuando nos fuimos de pinchos al centro, su curiosidad con un formato que no corresponde a lo que ella entendía como salir de tapas en Galicia, o ir a cenar a otro sitio, ¿no? a la barra del Gerald's, y ver cosas que son formatos insólitos para ellos, me hizo ver que hay esa curiosidad, que sigue habiendo la misma curiosidad de siempre, ¿no? Solo que de otra manera, porque son generaciones que se han formado con otros lenguajes, con otros medios, que hacen que la atención se centre de otra manera. Pero me parece fascinante que siga ahí. Me ha gustado mucho ver que de la misma manera que compartimos generación, también pues nuestros hijos, separados por 1000 kilómetros de distancia, comparten esa misma forma de ver las cosas. Esta parte que estáis comentando, es verdad que en el Sede Can Roca también lo vivimos. En nuestro restaurante hay muchas mesas donde hay niños y niñas que han pedido venir a casa. Y hay una nueva realidad también, es el concepto fan, que no existía en la gastronomía. Y ahora existe. Es juvenil, es apasionado, es entusiasta. Y bien, esta parte de los seguidores que hace que cuando viene algún chico o chica joven a casa, es como cuando entran a la cocina, es realmente un espectáculo ver los ojos de fascinación que tienen, toda la magia que sucede en esas visitas y en cómo están atentos a todo lo que está pasando. De manera que es verdad que hay una parte de curiosidad, y yo quería aportar esa idea del fan que hoy tenemos, hoy existe. Tenemos otra pregunta aquí en el centro de la sala. Yo me llamo Juan Ángel Raje, soy un afortunado, pero toda mi vida he tenido una cocinera en casa magnífica, primero mi madre, después mi hermana, pero las generaciones siguientes se van el marido y la mujer a trabajar, vuelven a las 5 de la tarde. Este cambio yo creo que ha introducido una dificultad muy grande para la comida doméstica de cada día, ¿no? Y luego abusando de la confianza, repitiendo otra vez agradecimiento. No habéis hecho referencia a Masterchef, que yo creo que ha sido una herramienta impresionante, ¿no? Para poner en la calle. Llegas a la televisión, la enchufas y hay emisoras que solo se dedican a la comida, ¿no? Abres la televisión y ves a José Andrés abrazando a Vide en Ucrania, ¿verdad? Que nunca hemos estado tan bien en este sector. Bueno, me interesa la gente joven, si no perderemos ahí un paso muy importante, ¿no? Porque las mujeres ya no cocinan, los hombres se han acercado a la cocina, pero es una cocina más bien de fin de semana. No. ¿Quién se anima? Yo me animo. Creo que este es el momento en el que más se habla acerca de gastronomía y en el que menos se cocina. Y eso es así.
y le pasará a gente de mi generación y a los estudiantes veinteañeros que acaban de salir de casa de sus padres, y le pasará también a gente que tiene más años. Al final estamos todos metidos en una rueda de hámster en el mundo laboral que nos deja muy poco tiempo. Cuando volvemos a casa tenemos una idea de me merezco descansar, me merezco tener un rato de ocio. Eso nuestras madres hace 40 años no se lo permitían, las pobres. Incluso el fin de semana nos da como pereza, ¿no? Se ha inventado este gran concepto del batch cooking, que es como cocinar a cascoporro durante una tarde entera y hacerlo todo y congelarlo. Creo que depende mucho del disfrute personal que tenga cada uno en comer. A mí me encanta comer y quizás no todos los días saco tiempo para hacerlo como me gustaría, pero de vez en cuando sí. Entonces, si hay generaciones que a veces sean, no digo las de ahora, los niños de los 80 crecimos comiendo muchas salchichas y mucho tomate frito. Y eso era así, había muchísimas mujeres que estaban ya incorporadas en el mundo laboral y al final lo que comes todos los días durante los 20 o incluso 30 años que vives en casa de tus padres configuran de gran manera tus gustos. Luego cada uno prueba cosas diferentes, aprende a cocinar, descubres que te encanta guisotear, pero sí que no sé si es como para tirarse de los pelos esa falta de cocina casera o falta de tiempo para ejercer la cocina casera. Pero sí que creo que va a dejar un pozo importante, tanto en mi generación como en las siguientes, y cada vez más cocinar y comer en casa va a ser una expresión como de lo excepcional. Igual que ahora de vez en cuando vamos a tomar algo o vamos a un restaurante, y eso hace 30 años se hacía muy, muy pocas veces. Y ahora lo hacemos igual todos los fines de semana, una vez al mes, ¿no? Tampoco es para tanto. Cocinar en casa y hacer algo especial, hacer unas alubias como tienen que hacerse, unas habas legas que nos ha hecho hoy, una menestra bilbaína como hacía mi madre la hacía igual una vez a la semana o cada 2, o croquetas. Y yo no las hago más que 2 veces al año, porque parece que da muchísimo trabajo. Entonces, creo que esa parte de la cocina tradicional, desgraciadamente en los hogares, cada vez va a ser más excepcional. No quiere decir que no la apreciemos, sino que va a ser cada vez más difícil de hacer. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Queréis añadir algo? Claro, daría para otro debate. Es verdad que la notoriedad de algunos programas han facilitado, es verdad que el mundo de la comunicación hoy ha cambiado y ha permitido esa accesibilidad. Tiene también que ver esa parte, yo decía, el fenómeno fan, que haya vinculado esta parte de acceso a la gastronomía de una manera distinta. Probablemente comer fuera y comer empaquetados se convertirá en costumbrismo, y lo que realmente será cultura gastronómica será cocinar en casa. Lamentablemente sería así, porque probablemente será así. Es verdad que antes cocinar, y esa cocina matriarcal, de una alimentación matriarcal, ha terminado, por suerte también, por suerte. Pero esa parte de la gestión del tiempo, esa parte del chup-chup, hoy ya no hace falta que sea presencial. Hoy hay métodos de cocción por Bluetooth. Tú puedes conectarte con un móvil, tener una cazuela con agua y ponerla a hervir a baja temperatura durante 3 horas un guiso. O sea que esto existe ya y la nueva generación lo va a utilizar. En Estados Unidos está triunfando esta cocción a baja temperatura porque sobre todo es saludable. Es lo que os comentaba antes, de que la nueva generación va a entrar en la cocina desde la salud. Está totalmente
atomizada a la expresión maquiavélica de la alimentación conducida de la quinta gama para que la consuman. Pero no son tan tontos, son mucho más listos que nosotros. De manera que yo creo que van a entrar desde la cocina, desde la programación de bajas temperaturas y también de la cocina inmediata. Una tortilla no es tan difícil de hacer ni cuesta tanto de hacer. Un salteado rápido, un escaldado rápido, creo que hay cosas que se pueden hacer con muy poco tiempo. De manera que también aquí la cultura del adobo, de los escabeches, permiten conservar con escabechado escabeches que te duran semanas. O sea, puedes llegar a conservar, de manera que habrá otras fórmulas para poder llegar y probablemente es verdad que al final nos quedará esta sensación de que el reto importante será cocinar en casa, que es hacer algo tótem, algo en comunión, algo en colectividad, algo que nos acerca al diálogo con nuestros muertos, que son los más queridos, y a los que se les debe continuación. Y la cocina es una manera de generar contenido, cultura melancólica, cultura nostálgica, cultura también ancestral, pero cultura también del futuro, de permanecer tozudamente cocinando para generar también una parte de nuestra historia y para las siguientes generaciones. A mí me gustaría añadir que sí que hemos perdido cosas en los últimos años, sin duda. Es algo que ocurre de generación en generación. Se pierden tradiciones, se pierden saberes, se incorporan otros. Y como ejemplo me gusta mucho pensar, vuelvo sobre el caso de mi hija. Yo hace 20 años, viviendo en una ciudad del tamaño de Jaén, viajaba a Barcelona con una maleta vacía, o una bolsa vacía, para venir con ingredientes de un supermercado asiático o de un supermercado latino, que eran algo impensable, ya no digo en mi ciudad, en Galicia, en el año 2000, 2002, 2003. Hoy, con 17 años, mi hija, en su ciudad, ha probado más restaurantes de más cocinas de diferentes culturas del mundo de los que yo había probado con 30. Con lo cual, sin duda, ha perdido una relación y una construcción de los afectos a través de la gastronomía que los que tenemos otra edad vivimos, pero ha ganado otras cosas. No sé si es mejor, si es peor, es ley de vida, probablemente, y en esto me apunto a ese optimismo de Ana. Tenemos dos preguntas por aquí, me piden el micrófono aquí en primera fila. Cool. Gracias. Bueno, primero hacer las magníficas intervenciones y hacer hincapié, hablo de la Fundación del Olivar, hablo del aceite de oliva virgen extra. En la Fundación venimos comprobando la disminución del consumo de aceite de oliva entre los jóvenes. Quizás Jaén no es el sitio donde lo podamos decir, porque es lógico que nuestros hijos, que aquí la juventud vive desde que nace con el producto, pero si ya nos vamos de Jaén hacia otros lugares, pues hemos comprobado esa disminución del consumo, no es algo que estemos descubriendo ahora. ¿Cuál ha sido la orientación de la Fundación para fomentar, para favorecer, para promocionar el consumo? Pues, como se ha dicho en la mesa, hay algo fundamental y es el producto saludable. En nuestro logo aparece base de la dieta mediterránea, el asociar dieta mediterránea, no hace falta asociarlo, va unido, es inherente. Salud, en deporte y sostenibilidad es fundamental para entrar en la gente joven, en los jóvenes. Nosotros tenemos algunas de las píldoras que preparamos para eventos, y entre ellas, pues, por ejemplo, es el batido de fruta con AOVE, con aceite de oliva virgen extra, porque es la grasa de los deportistas. Está comprobado que hay una recuperación mayor, más rápida, y de hecho pues nosotros hemos patentado algunos productos para deportistas con una base de AOVE. Entonces estoy totalmente de acuerdo que la gastronomía, su pilar fundamental debe de ser producto sano, dieta mediterránea, deporte y sostenibilidad. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, y voy a apuntar esa pista que desde la Fundación pues venimos potenciando. Gracias.
sé si queréis comentar algo al respecto. Ya lo consigo. Sí que es cierto que hay un cambio importante, ¿no? Se ha pasado muchas veces y, por ejemplo, con el mundo del vino creo que es algo muy significativo, a entender el consumo del vino como una fuente de placer, como una forma de acercarse a la cultura del producto, pero también las generaciones más jóvenes creo que están más concienciadas en un consumo responsable, saludable, sostenible en el tiempo, ¿no? Y me parece que es un muy buen ejemplo. El mundo del vino en la relación con la cultura creo que va algunos pasos por delante respecto a otros aspectos de la gastronomía y creo que es un lugar al que mirar por cómo está haciendo las cosas, por cómo las ha hecho en los últimos años y por cómo pues las generaciones nuevas se están relacionando con él. Creo que es un punto al que habría que prestar atención. Teníamos otra pregunta aquí en la tercera fila. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradeceros que en tu caso no sé de dónde vienes, pero ellos tres sí que vienen desde muy lejos. Y nada, bueno, cogiendo el hilo de lo que había comentado del tema del fanatismo, ¿no? y programas como Masterchef y demás, que creo que pues, hay que estar muy agradecido a nivel gastronómico de que hayamos aportado tanto, pero bueno, desde mi punto en la gastronomía, que es la parte de la sala, pues quizás creo que poco a poco también se debería de ir implementando esa parte que gastronomía no solo es la cocina, creo que también es una simbiosis entre esa gran importancia de la sala, el pequeño agricultor, el pequeño ganadero, y bueno, es simplemente una pequeña pues, quizás reivindicación a gente de vuestra categoría no sé, creo que hay que trabajar en ello y también darle esa importancia y esa repercusión que también debería de tener, no solo ese fanatismo al chef de importancia y bueno, esa pequeña entonces. Bien, tienes razón que hay una parte de reflexión importante sobre lo que has dicho y que habré un debate sobre la nueva realidad de la gastronomía desde los restaurantes, en los que hay la ética del cuidado. Ética del cuidado a los clientes, pero hay una necesidad hoy en las empresas de hostelería de la ética de cuidar a los colaboradores internos. Yo les digo clientes internos. Hoy tenemos en las empresas de hostelería clientes internos que hay que cuidar para que cuiden a los clientes externos. Hay una idea yo digo que cocinar es amar y servir es cuidar. La gente hoy, con todo lo que ha cambiado la cocina, los métodos, los ingredientes, la capacidad de hacer una cocina buena en un restaurante. En todos los restaurantes comemos bien. La gente prefiere salir mejor cuidada que bien dada de comer. O sea, puedes comer muy bien, pero si te han tratado mal, no lo soportas. Y esta es una realidad vinculada a las emociones. Todos queremos sentirnos queridos, cuidados, acompañados. Todos estamos vinculados a unas condiciones humanas que son los celos y la envidia, que tenemos que gestionar, y que en una sala donde hay un baile de emociones, el camarero, la persona que está en la sala, es quien sabe cómo hacer fluir ese ambiente, esas emociones para que la gente salga contenta. Tenemos un gran reto en la restauración, que es seducir a personas para que cuiden, para que comuniquen desde la sencillez, simplicidad, discreción, pero con toda la pasión contenida y con todo el reconocimiento laboral, de salario y de reconocimiento de la sociedad. El reto más grande ahora es que la sociedad entienda que mi oficio es un oficio maravilloso, que este oficio al que yo me dedico es un oficio que me permite estar a la misma altura que los médicos, que los enfermeros, porque estamos vinculando un ser a un bienestar, a una salud emocional.
y nosotros somos capaces de poder generar esa vinculación de felicidad, de salud emocional, a partir de un gesto, de un guiño, de un silencio, de una palabra. No sé cómo podremos avanzar en un futuro para que el oficio de camarero tenga esa capacidad de seducción en las generaciones. De momento nos valemos de fases fosforescentes, luminosas, pero fugaces, de gente que en temporada hace unos pinitos en este oficio y hace un oficio extractivo, colaborativo, pero extractivo, para sacar una cuanta pasta e irse otra vez a estudiar en invierno, ¿no? Esa temporalidad en la que sí que gozamos de gente joven, que está en otros ámbitos y que en algún momento encuentra una posibilidad de negocio, de generar dinero para pagarse sus caprichos o su vida, en definitiva, ¿no? Es un gran reto que tienen las escuelas, que tenemos en la academia, y que creo que tenemos que conseguir hacerlo desde la cocina. Me explico. Creo que todos los estudiantes de hostelería tienen que hacer cocina para luego salir a la sala. Y creo que es una mirada distinta en la que antes hemos tenido los últimos 60, 80 años de formación profesional, de grado superior, de sala, vinculado solo a la sala, y creo que hoy necesitamos que todos sepamos de cocina para luego poder transmitir mejor desde una sala. Y creo que el oficio de camarero es mucho mejor cuando tú tienes 22 años, 23, 24, 25, 30 años, que cuando tienes 16 años y estás aprendiendo teoría y vinos que no te dejan beber, licores que no te dejan tomar, y de puros que ni hablarlo, ¿no? Y ni de cafés que te excitan. Y en definitiva toda una temática que es absurda cuando eres demasiado precoz, y en el que creo que el oficio de camarero tiene que ver más con la psicología aplicada, con la revolución emocional, con esa mirada sensible, con esa idea del cuidado, que no de la idea de transportar bandejas de platos o de copas, ¿no? Y ahora que es mucho más profundo, mucho más intenso, pero que necesitamos que haya conciliación laboral, conciliación personal, salarios justos y, en definitiva, reconocimiento público. Bueno, yo me sumo a todo lo que ha dicho Pitu, y tienes toda la razón. Bueno, nosotros desde el principio, cuando diseñamos el grado en gastronomía, diseñamos que todos los estudiantes iban a tener asignaturas, prácticas, proyectos vinculados con el servicio y la sala, porque, bueno, el Pitu representa como el profesional, ¿no?, de la sala. Obviamente sabemos que en el bienestar, ¿no?, en esa experiencia de felicidad, la sala, los camareros, el maître, sommelier, ¿no?, son elementos fundamentales, y que son profesionales que tienen que tener una formación también, porque su labor tiene un valor añadido muy importante, ¿no? Entonces yo creo que eso, sin duda. Luego yo diría, tenemos en el sector profesional profesionales que pueden ser un ejemplo, y yo creo que sí que hay que hacer todavía más esfuerzo de comunicar, ¿no?, esa dimensión profesional, hacerla visible y transmitirla. Yo creo que tenemos un hándicap, que luego todo el mundo vemos otros roles de camarero que no son tan agradables o tan bonitos, ¿no? Entonces, como ciudadano, y el que va a ser camarero también lo ve, o el que piensa, entonces yo creo que hay una realidad que no es tan bonita, y que yo creo que condiciona mucho la entrada de nuevos profesionales o nuevos jóvenes a ese oficio o a esa profesión. Y luego termino, porque también, bueno, como lo ha dicho Pitu, me debo de sumar a eso, porque yo creo que todavía como sector, hablando de cocina y de sala, tenemos todavía un gran reto de transformación. Con la evolución de los últimos años es muy positiva. En los restaurantes gastronómicos ha habido una transformación muy positiva, pero hoy en día, si queremos fidelizar a jóvenes, hay 3 elementos para mí son básicos, que es tiempo, dinero, emoción. El tiempo que se dedica a trabajar tiene que ser acorde a otras profesiones. No puede ser, ya cada vez es menos desproporcionada, pero tiene que ser tiempo
el tiempo, el dinero y la emoción. Y la emoción es liderazgo, es propósito de esa empresa, de ese restaurante, es conciliación, es trato, son muchas cosas, ¿no? Y yo creo que eso todavía tenemos reto por delante como sector, si es que queremos ser un sector atractivo para el talento joven del futuro. A mí me gustaría decir una cosa, que es verdad que a la mayoría de la gente, seas joven o no le resulta quizás deseable trabajar en sala como camarero, porque aquí estamos hablando mucho de restaurantes tan maravillosos como el de Josep, pero al final nadie quiere trabajar en un restaurante de carretera o en una casa de comidas, no se trabaja mucho, se gana poco. Quizás hay que no sé si con intención o no, pero creo que los ciclos de lo que es deseable, lo que es reputado o digno van cambiando. Hace 50 años nadie quería ser cocinero. Yo conozco a cocineros que no son tan mayores y que hoy en día tienen mucha fama, que cuando le dijeron a su madre que querían ser cocineros le dieron un disgusto, porque era una cosa que no tenía reputación. La gente iba a un restaurante y lo que conocía del restaurante era el nombre. Ningún cocinero o cocinera, que por supuesto también le salía a saludar a nadie al comedor, si están manchados. Entonces, es esa idea de que los chefs son creadores, son una fuerza de la naturaleza, o que merecen, por así decirlo, nuestra admiración, es algo muy reciente. Quizás nos hemos pasado, creo que hay un cierto tipo de idolatría que es para mí negativa, pero esa popularidad que ha alcanzado el ser cocinero y que ha hecho que muchos chicos y chicas jóvenes se quieran meter en este mundo porque lo han visto en la tele, porque tal, eso ha faltado en el mundo de la sala. Y quizás también le ha quitado un poco de mérito un sistema que desde hace 30 años se utiliza en los restaurantes, que básicamente fue quitar el protagonismo a la sala. Antes te venía un señor y te quitaba la piel del rodaballo y hacía un montón de procesos delante tuyo y te vendía algo mágico. Eso pasa ahora en muy pocos restaurantes y normalmente en cualquier comedor lo que hacen es traerte el plato, te lo traen muy bien y te explican el plato, pero no les das quizás valor añadido, ¿no? Entonces creo que eso tiene que cambiar un poco y dar más relevancia a ese trabajo de sala. Pues Fernando, Creo que es hora de ir cerrando. yo creo que la hora manda. Que tenemos que ir a cenar. Si te parece, te voy a pedir a ti un cierre. Bueno, pues el cierre es deciros que lo habéis hecho muy bien, que me habéis hecho mucho caso y que daros las gracias por la presencia, por la paciencia, y que la conclusión es la misma con la que comenzamos. La gastronomía es cultura, como han demostrado de una manera tan extraordinaria las tres personas, perdona, las cuatro, pero como moderador, pero cuando Jorge y yo pensamos en cómo componer esta mesa, pues pensamos en que fuera tres personas que la vieran desde un ámbito tan diferente como el de las tres y tan variado y tan completo como las tres que nos han acompañado. Para mí ha sido un placer, lo he disfrutado enormemente, espero que vosotros lo hayáis disfrutado también. Hemos oído cosas que a mí me parecen extraordinarias y que las puedo llevar en la memoria. Así que muchísimas gracias y os pido un aplauso para ello. Y antes de irnos, lo que sí quiero es deciros, para que lo llevéis también en la memoria, que el día 13 de octubre volvemos a la carga. Lo haremos aquí en Jaén también, con una mesa excepcional, en la que vendrán Antonio Luis Aduriz, del restaurante Mugariz, al que se ha mencionado y que creo que lo conocéis, y Juan Luis Arzuaga, que es un antropólogo de reconocidísimo mérito de Atapuerca, que es el director ahora mismo del museo, no sé cómo se llama, de Burgos. De la evolución. De la evolución de Burgos, no me acordaba el nombre.
y que son dos personajes con una capacidad de comunicación y con unas ideas en la cabeza que son realmente interesantísimas. Tenemos el diálogo entre los dos, está moderado por Toni Massanés de la Fundación Alicia, otra de las instituciones más prestigiosas de nuestro país en el mundo de la gastronomía. Por favor, apuntaros la fecha y no nos faltéis, porque lo que estamos pretendiendo con esto y haciéndolo en Jaén, pues es hacer más Jaén y hacer el fenómeno gastronómico del que hablaba Paco al comienzo de los fenómenos que se ha producido en Jaén con la gastronomía, gracias a la gastronomía que ha convertido esta ciudad pues en un foco de atención y en un foco de atracción de mucha gente que viene a Jaén a visitarla por motivos gastronómicos, y que yo creo que es un ejemplo estupendo del que hablar y que poner como eso, como un ejemplo de cómo una ciudad puede cambiarse, transformarse y vivir una nueva forma de ver la ciudad y de entenderla gracias a la gastronomía. Así que por favor, apuntarlo en vuestra agenda y acudir, porque estaremos haciendo Jaén, que es bastante importante y que para eso nos están ayudando pues todas las instituciones que nos apoyan y que están haciendo posible este programa. Muchísimas gracias y hasta pronto.